una vez más en Sabor Timbero y el día de hoy vamos a conversar con una invitada especial de Colombia. Vamos a conversar con DJ Iroko, quien es fiel defensora de la salsa, coleccionista, creadora del espacio en Colombia Che, un espacio que promueve y difunde la salsa. Para nosotros, en nuestro programa Sabor Timbero, es un honor tener a DJ Iroko en nuestro programa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abdel. Contenta de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente en Managua, Nicaragua, que ojalá algún día estemos por allá compartiendo esta pasión que nos une a todos como latinoamericanos. Muchísimas gracias, DJ Hiroku, por la oportunidad el día de hoy desde Colombia. Contanos cómo fue tu acercamiento con la música. Bueno, esto lo he compartido varias veces también por ahí en ocasiones. Es algo como que vino muy de un arraigo como muy familiar, ¿sí? En mi casa siempre hubo música, entonces digamos que de allí empecé como ese gusto, sobre todo pues por sonidos como muchísimo más tradicionales, folclóricos, y desde muy pequeña estuve en grupos de baile, de danza. Entonces empecé con el folclore colombiano y después me especialicé en danza contemporánea. Entonces primero fui pues bailarina, y lo que te cuento, en mi casa siempre hubo mucha música, mi familia tuvo como algunos negocios, que eran bares, y en ese momento digamos que el medio de difusión musical pues eran los discos, los vinilos de 45, de 12, bueno, LPs. Entonces en mi casa ese formato siempre existió, siempre estuvo presente, con su evolución, ¿no? Pues porque después llegaron los 80s, los 90s, los 2000s, y pues vino el CD, el cassette antes. Entonces digamos que yo vi como toda esa evolución, pero sí desde muy pequeña tuve ese acercamiento con los vinilos por mi padre. También de allí vino pues como ese gusto un poco por la salsa. Él estuvo un tiempo viviendo, bueno, yo soy quindiana, soy del eje cafetero, de una región andina acá en Colombia. Em, y mi papá hubo un momento en el que migró a la capital. Actualmente yo vivo en Bogotá, en la capital de Colombia, desde hace ya muchos años. Em, pero mi papá cuando migró, es que esto fue más o menos en los 90s, hubo en ese momento todavía, había como cierta resurgimiento fuerte como de la salsa, ¿sabes? Como de ese sonido característico de Nueva York, del trombón, la salsa dura. Bueno, desafortunadamente mi papá no tuvo como mucho tiempo acá, pero se llevó de aquí como varias trabajos musicales, canciones y todo esto que sonaban todavía bastante, y se los llevó para allá. Y bueno, yo empecé así a escuchar varios temas como muy característicos de, de eso que llamamos salsa dura, ¿sí? Di tú más o menos eso es 96, 98, yo tenía más o menos unos 6, 7 años, 8 años, ¿sí? Era muy pequeña. Pero pues sí viene como de algo muy familiar, por así decirlo. Sí, Gracias, gracias como por ese gusto. compartirnos. Ahora, con esta pasión de la salsa, estás desde pequeña, como estás contando, con los vinilos, con la música, ¿cómo fue que te inclinaste a eso de ser DJ, de compartir esta pasión con las demás personas? Sí, pues bueno, yo sabía desde muy pequeña que tenía una vena artística, pues porque bailaba y bailaba
todo. Bailaba absolutamente lo que me pusiera. Hasta, yo qué sé, un bolero acompañándola a mi abuela a cantar, ¿sí? Em, yo creo que, bueno, ese tipo de cosas uno creería que son como de una persona que se caracteriza por ser como muy extrovertida, pero es como muy al contrario. Yo soy una persona, una mujer, un ser humano más bien introvertido, como muy introspectivo, y yo creo que esa era una forma como de yo hacerle frente un poco como a esa introversión que tenía, ¿sabes? Como bailar y compartir eso, un poco como catalizarlo. Em, pero yo no sé, pues ni siquiera en la adolescencia sabía, a mí me gustaba mucho el baile, yo pensé en un momento que me iba a dedicar al baile, pero cuando llegué acá a Bogotá, a la ciudad de Bogotá, pues estudié otras cosas, me dediqué a otras cosas completamente diferentes. em, Formé una familia, eh, como que el destino y la vida me alejó un poco no del campo artístico porque estudié otras cosas, yo soy diseñadora de moda, también estudié dirección de arte, entonces de cierta forma seguía teniendo como un acercamiento con un tema estético, ¿sí? Que muchas veces acompañaba con música. La música siempre me ha acompañado, siempre ha estado conmigo, pero cuando ya se convirtió en esto, pues fue mucho más tarde, ya como en una madurez, ya muy cerca de los 30. Yo tenía más o menos 29 años cuando comencé. Esto fue en el 2019, antes de la pandemia. Me empezó como a dar, sí, lo que te digo, en mi casa siempre estaba la presencia de este formato, ¿no? De los vinilos, y yo siempre que voy vacaciones, mi papá de hecho tiene un lugar en el eje cafetero que es como un ejemplo, como esto que ha estado muy de moda últimamente, que son los bares japoneses de escucha, pues algo como muy tradicional en una zona cafetera de acá de Colombia, en donde tú vas, escuchas boleros, tangos, te sirven un café, un buen vino. Entonces, digamos que tenía como de nuevo este acercamiento, iba a casa, compartía con él, me iba al bar, me tomaba un par de copas, poníamos discos, me ponía los boleros que me gustaban. Entonces, en ese año empecé como a trabajar con una agencia que gestionaba unos festivales acá, entonces empecé a tener como más acercamiento con el medio de la música dentro de la ciudad, y ya de hecho era un público que apoyaba y asistía a bastantes eventos culturales acá en la ciudad. Entonces, antes de hacer lo que yo hice, fui un público bastante además exigente también, eh, que apoyaba la cultura, y sigo apoyando desde el frente en el que ahora me encuentro, pero antes de ser esto, un público que estuvo ahí presente en la escena, conociendo también artistas, un poco la movida, y por medio de esto entonces empecé como a generar, como a ver, ¿no? A investigar, porque me decían, oye, ¿y tú por qué no te pones así? Como, ¿por qué no? Como que me preguntaban, y yo me empezó a dar un poco de curiosidad, primero como por la parte digital. Entonces, en una emisora empecé a practicar como en esta parte digital, a conocer un poco como estas herramientas tecnológicas, las CDJs, también habían tornamesas. Entonces empecé como un poco a acercarme más desde la parte técnica, como a entender un poco cómo, pero no tenía la certeza, o sea, yo simplemente quería como un hobby en ese momento. Y bueno, después
como por medio de amigos, como, oye, ¿por qué no pones aquí en tal lugar? O porque, y finalmente, pues, fue un poco más por ese lado, no como de yo em, estarlo como persiguiendo tanto, sino que fluyó. Y hasta que, bueno, ya dije, pues, quiero hacerlo como que sea parte de mi proyecto de vida. Entonces, esa es un poco como la historia. Después se truncó un poco por la pandemia, ¿no? Y yo estaba muy recién empezando, pero bueno, después vino con más fuerza aún y después, de hecho, de la pandemia fue que nació H, que es el proyecto. Contanos un poco sobre ese proyecto H, que es un espacio cultural que comparten ahí. Sí, bueno, pues H es como mi espacio seguro. Tú sabes que es una palabra también muy poderosa. Em, es un proyecto que se viene como cada vez que se hace una edición, ¿sabes? Se aprenden nuevas cosas, se evoluciona también. Inicialmente, pues sí, se creó con el fin de darle espacio a todos estos sonidos que nos unen como latinoamericanos, que dieron origen a la salsa, porque tú sabes pues que la salsa es una mezcla de muchos géneros y de muchas cosas, sonidos, ritmos y melodías que dieron pues este sabor, esta salsa y esto que conocemos como salsa. Entonces es aquí donde pues se le rinde como un homenaje a todo esto, no solamente desde esa parte de presentar como un vinilo, un sonido, sino también de reivindicar muchos artistas que pues no tuvieron esa presencia en algún momento, eh, de también de abrirle las puertas a nuevos talentos. Una de mis consignas también más fuertes es que haya una presencia femenina fuerte dentro de una escena que es bastante compleja de esto del coleccionismo y de los vinilos y todo esto. Entonces, pues esa es la idea. La idea también es abrir un espacio cultural, no solamente en donde vayamos a gozar de la fiesta y de la noche, como pues que es importante, ¿no? Para un espacio de compartir y de comunión como comunidad, pero también de fortalecer como esas enseñanzas y todas esas raíces que tal vez poco a poco pues van quedando en un pasado, ¿sí? O que es necesario volver a nombrar, volver a reivindicar. Entonces, tenemos siempre al inicio de la noche, temprano, un espacio donde hacemos eh, alguna programación cultural, donde proyectamos un documental o tenemos un conversatorio. Invitamos igual que tú con este espacio, invitamos a un escritor, escritora, también a alguna gestora cultural, gestor cultural. Hemos tenido también este pasado, que fue el viernes pasado, tuvimos a un músico que estudió en un conservatorio de La Habana, hizo un taller que llamamos un mapa de claves, entonces estuvo hablando de todo este movimiento y diáspora de nuestras músicas y cómo se interconectan todo, cómo sí, se interconecta y hay una intertextualidad en ese universo musical también. Entonces, como este tipo de espacios son muy importantes para mí, son aún más importantes. eh, bueno, no quiero, o sea, son igual de importantes que la misma música porque son los que hacen que podamos seguir como construyendo
sobre esas raíces o no dejar morir como ese legado tan importante que tenemos todos como continente latinoamericano y pues también de rendir un homenaje a nuestra madre África. em, Esa es como la consigna mayor del evento y del espacio. Esto en apoyo con Paradisco, que es un espacio también cultural acá, que tiene más o menos 5 años. H cumplió 4 años en noviembre del año pasado, este año cumplimos 5 años. El año pasado, en el aniversario número 4, estuvimos presentando al maestro Eddie Martínez en un formato pequeño. Estuvo hermoso, fue además de eso también un homenaje para él. Presentamos el documental que hizo el director caleño Carlos Ospina, eh, que también fue un homenaje al maestro Eddie Martínez. Pues es un honor, una leyenda de la salsa viva aún, que además de eso pertenece a nuestro país y que hizo tanto también, eh, que aportó tanto, ¿no? A esa historia de la salsa, de lo que hoy conocemos como salsa. Entonces, pues ese es lo que te digo, evoluciona y cada vez se me ocurren más cosas y quisiera eh, hacer muchas más, quisiera que el tiempo me diera también para trabajar, pero bueno, todo fluye como tiene que ser, ¿no? Y lo importante es que ha tenido una continuidad. El evento se hace cada mes y medio más o menos, eh, siempre con la curaduría mía y pues con el apoyo también de Paradisco, también de amigos, selectores, melómanos, gente también de la cultura de acá en Bogotá, que se han vuelto muy cercanos al evento. Sin ellos no podría seguir existiendo este espacio. Entonces, es bastante importante esa parte. Gracias, gracias Alejandra. Ahora vamos a la parte de los vinilos. Sí. Aproximadamente Colombia es un lugar de mucho encuentro de melómanos, de coleccionistas. Hay bastante Mm, gente que colecciona muchos vinilos. He entrevistado en este programa a mucha gente de Colombia que es muy coleccionista. En tu sí. caso, aproximadamente cuántos vinilos tenés, cómo haces para conseguirlos, cómo está en eso de la colección para Iroko. Bueno, yo digamos que no tengo una colección así numerosa. Lo que tengo es como lo que yo atesoro y aprecio. Digamos que todo llega en el momento que es. El costo también, además de los vinilos, se ha incrementado mucho en los últimos años, entonces ha vuelto un poco insostenible en el tiempo, pero en la medida en la que uno puede, pues va fortaleciendo su colección, ¿no? Yo creo que aproximadamente debo tener unos 400 vinilos más o menos, de pronto un poco menos, un poco más, me puedo equivocar, soy un poco, eh, mi fuerte no es la matemática. Em, Además de eso, pues yo también colecciono otros géneros, entonces no solamente son de salsa y de sonidos Sí. afrontillanos. Entonces, yo creo que sí, más o menos entre 400, 500 vinilos tengo. No, pues eso sí, hacer digging, el rebuscar y buscar es una de mis partes favoritas de esto. Em, Puedo, sí. Si pudiera ir todos los días a buscar vinilos, creo que lo haría. Creo que es una de las formas de uno aprender y conocer más, como de adentrarse a ese mundo sin perder como esa parte eh, como creativa y que incentiva, ¿no? Como a seguir uno no solamente acumulando, porque
he conocido gente que es muy acumuladora de esto y no, sí, se vuelve como algo más monótono, sino como esa parte de lo mismo, ¿no? Como que va fortaleciendo ese conocimiento y por una cosa llegas a otra y después esto conecta con lo otro. Entonces esa parte es muy bonita. Es muy bonito después también unir eso en un set y mostrárselo a la gente, compartirlo. Entonces eso lo hace aún más divertido, bonito, con una historia por contar. Aquí en Bogotá hay bastantes lugares para uno ir y buscar de estos géneros, afrontillanos, salsa, cumbia, géneros latinos, latinoamericanos. Mm, Voy, pues el centro de la ciudad es donde donde están la mayoría de estas tiendas. Cuando puedo, pues las visito. De lo que más disfruto también es de los viajes, ¿no? Cuando uno viaja a poner música en otros lugares y llegar a alguna tienda por recomendación de otra o ir a esa tienda que de repente uno descubrió por las redes sociales o simplemente investigando en Discogs o lo que sea. Y pues ya cuando vas a la tienda ya en físico y estar allí y buscar, hablar con los dueños de las tiendas me parece también fascinante. De hecho, en mis redes sociales hay veces publico, cuando me da el tiempo, hago estos videos y los publico sobre todo de los viajes cuando hago digging. Entonces, sí, me parece una parte muy importante para uno como Estuviste investigador. en Alemania, estuviste en Alemania. Sí, el año pasado, creo que fue el año antepasado, Ahí, sí, eh, vi la publicación que estuviste en Alemania compartiendo y contanos sobre esa experiencia, el público europeo. sí, ahí en Berlín estuve, de hecho, en una fiesta que se llama Fania Brava, si no estoy mal. La hacen unas chicas de Venezuela, son dos chicas, es una fiesta liderada por mujeres, fue muy bonito participar en esto. Hay un público latino chévere que también pues me acogió muy bonito. Eh, la fiesta estuvo bastante interesante. Pues imagínate estar en un lugar así como Alemania, como que pues no me lo esperaba. Eh, entonces lo disfruté muchísimo. Además de eso de compartir pues con la comunidad latina, muchos bailarines dándola todo en la pista. Estuve acompañada también de mi pareja, estuvo una de mis mejores amigas cubanas, también hubo gente de acá de Colombia, entonces es muy lindo como estar en este tipo de espacios y encontrarse con la comunidad, ver que todos pues nos abrazamos como por medio de la música. Ese tipo de experiencias pues se atesoran bastante. Ese mes pues estuvimos de tour con mi pareja, hicimos Zúrich también, hicimos Ámsterdam, Rotterdam, Dinamarca, Copenhague y Alemania, Berlín. Estuvo muy chévere, un poco, ya lo último estaba un poco agotada, pero sí lo disfruté muchísimo. Me llevé mis discos de salsa, los compartí con la gente. Es un poco difícil, ¿no? No es como estar acá el público normal de la comunidad latina, porque pues eh, es Europa, entonces no, hay que, hay que saberlo hacer también un poco como para saber mostrar estos ritmos, estos géneros, pero no es difícil. Creo que también es necesario y es una labor que pues no debemos olvidar, que debemos hacer nosotros como latinoamericanos, pues nosotros estamos muchas veces influenciados por un montón de ritmos de otras partes de otros continentes, entonces pues también lindo que ellos conozcan
como toda estos orígenes y nuestras músicas. Gracias por compartir. Ahora contanos, TJ, ¿qué artistas o orquestas te gustan en el mundo bailable, en la salsa? Sí, uy, esas preguntas son muy difíciles. Sí, pero bueno, por ahí estaba pensando, artistas, bueno, artistas que yo siento que me hayan influenciado sobre todo, porque decir como que son mis favoritos o mis favoritas, claro, son mis favoritos, pero yo siento que la influencia de uno cuando uno empieza como a construir y a compartir con la gente algo, hay como más influencia, ¿no? Que yo pienso que la Lupe es una de mis admiradas por su, ¿no? su carácter, lo que fue en un momento en donde no estaban preparados para la libertad y la destreza, la expresión, toda la entereza de esta mujer, un momento de la historia pues que no estaba preparado para este talento, ¿no? Entonces siento que esta mujer abrió como un camino para muchas que desafortunadamente no fue entendida y entonces siempre que la pongo para mí es como rememorarla, ¿sí? Traerla de vuelta y decirle, aquí está presente su espíritu revolucionario, me acompaña y, y me encantaría, ¿no? Como tener esa destreza que ella tenía para expresarse, para decir las cosas como las sentía, para ser irreverente con el medio que es tan complicado con las mujeres. Entonces, siento que sí, siento que Guadalupe Victoria es una de mis favoritas, de las que me ha influenciado. Los hermanos Lebrón también me parecen otros revolucionarios. Acá en Colombia pues han sido muy amados, no sé si tú sepas, en Sí, sí, Cali y los son, hemos escuchado, sí. sí, entonces, y también siento que fueron como un poco ese movimiento contra Fania, entonces tienen un poco de eso que a mí me gusta, ¿no? Cuando pongo un set y es como yo sí, de pronto sí te voy a poner la canción que tú quieres bailar y la que todos quieren bailar, la misma que escuchan siempre, pero también te voy a poner otras cosas que seguramente no has escuchado y que me gustaría que te des la oportunidad de escuchar. La gente a veces no entiende eso. Entonces, siento que este tipo de artistas que se fueron un poco en contra del sistema son los que al momento de hoy siguen como inspirando ese objetivo, como esa consigna de hay que seguir, sí, como fortaleciendo el sonido con otras cosas diferentes y mostrar otras cosas diferentes. Entonces ellos, Irakere es otro de mis favoritos, admirados. Además de eso, es una orquesta que también como que comparto en gusto con mi pareja. Entonces ha sido como una banda sonora, por así decirlo, que además de eso como que compacta varios géneros que yo pongo. Entonces fue muy revolucionario para su época también, eh, que también como que le dio pues, el origen al Latin Jazz, ¿no? Eh, bueno, y a ver, ¿qué otra? Ah, de álbums me hablabas, ¿no? O no sé si me Sí, habías sí, sí, preguntado. más o menos así. Sí. De álbum, y esta también es muy difícil, esa pregunta. Pero a ver, un álbum así que me guste de principio a fin, que de hecho lo tenía por acá listo, Hecho y Derecho, ¿qué? Sí, Hecho y Derecho de Joe Cuba, Ah, sí. em, Doing It Right. Además de eso, este es muy,
especial para mí porque me lo regaló un amigo selector de Lima, de Perú. Em, Siento que esos discos que uno se regala como entre, adquieren como un valor aún más, eh, más alto. Para mí este es un albunzazo, como que de principio a fin. Siento que también fue muy como diferente en medio de un panorama que era dominado como por estas orquestas llenas de vientos, de un sonido del trombón, la trompeta, muchas cosas. Entonces yo de Cuba hizo este trabajo súper estilizado, vibráfono, 6 artistas nada más. Entonces es como muy delicado, la estructura y todo es una delicia de escuchar. Encuentras desde un bolero hasta soul, algo, alguito como mezclas de bugalú, también salsa dura que llaman, entonces está muy completo, 10 canciones que de principio a fin son buenísimas. Entonces, ese sería como de mis álbumes, yo creo, favoritos. Bueno, hay muchos más, Sí, me pero imagino. Muchísimas gracias, Hiroko, Alejandra. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco el día de hoy tu colaboración. Hemos conocido un poco más de tu trabajo, de lo que has hecho por la salsa. Así que desde aquí, desde Managua, Nicaragua, desde este programa Sabor Timbero, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones en el plano personal, en el plano profesional, que siempre estés defendiendo la salsa y sigas haciendo un buen trabajo como lo has hecho desde tu espacio ahí en Colombia y que sigas viajando y compartiendo y llevando este mundo tan bonito que es la salsa, que es el baile. Así que te agradezco la oportunidad del día de hoy. Si tenés algunas palabras de cierre para nuestro programa, no, muchísimas gracias a ti, a ustedes, a Sabor Timbero por la invitación. Muy contenta además de que esto se vaya a proyectar o que conozcan de mí allá en Nicaragua, en Managua, que espero en algún momento poder visitarlos. Gracias por bienvenida. el espacio. Y así será por acá también en Colombia, en Bogotá. Los esperamos y no, que siga viviendo la salsa, que siga viviendo la música y mucho H para todos, para ti también, para Sabor Timbero. Y gracias por el espacio, que sigas, que continúes también fortaleciéndolo. Gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias, DJ Hiroko. Alejandra, desde Colombia. Nos vamos a Un ver hasta la abrazo. próxima. Un abrazo fraterno hasta Colombia y nos vamos a ver hasta la próxima edición de Sabor Timbero. Hasta pronto. Gracias, hasta la próxima.